Tardes a todos. Mi nombre es Christopher Alarcón. Eh, de parte del Comité Permanente Científico y de SOCIME me pidieron una pequeña videoconferencia para poder más o menos aproximarnos a la lectura crítica de un ensayo clínico. Y bueno, aprovechando que estamos en toda esta coyuntura del COVID-19, me pareció prudente tratar justamente de interpretar y leer los resultados de este ensayo clínico que ha salido, que probablemente es el último de mejor calidad, entre comillas, con respecto a tratamientos de COVID-19 que ha salido en los últimos días. Entonces me pareció prudente tratar de iniciar con esto. Así que bueno, vamos a iniciar. Tengo el chat prendido acá al costado, entonces al final tenemos una ronda de preguntas y podemos responder algo que de repente no ha quedado claro. Así que vamos. Bueno, ese es mi conflicto de interés, de todas maneras es importante mencionarlos. Y bueno, esto sí me parece muy importante dejar en claro con respecto a esto, ¿no? Si bien vamos a hablar de los ensayos clínicos como tal, es importante, creo, ubicarnos en el contexto de todos los diseños de estudios dentro del área biomédica. Sabemos que un ensayo clínico, para poder identificar un ensayo clínico como tal, en primer lugar deberíamos considerar si es que el estudio que estamos evaluando es un estudio experimental. ¿Y qué significa eso? Es que significa que los investigadores han planificado la intervención y tienen control sobre la intervención que están queriendo evaluar. Si es que eso sucede, entonces se trata de un estudio experimental. Pero si es que eso no sucede, entonces solamente sería un estudio observacional. Si solamente se limitan a observar qué es lo que sucede en el ambiente o en el área clínica que están investigando. Ahora, la pregunta cae madura. ¿Todos los estudios experimentales son ensayos clínicos como tal? No. Entonces, una vez de que yo he podido identificar que es un estudio experimental, el siguiente paso es poder preguntarme si es que tiene el estudio experimental ha realizado la asignación de la intervención con un procedimiento al azar. ¿Qué significa eso? De que los investigadores han hecho una aleatorización de los pacientes para poder determinar si es que cada uno de los pacientes va al brazo del control o al brazo de la intervención. Eso lo voy a detallar un poquito más adelante. Si eso sucede, si es que existe una asignación al azar y si es que existe algún grupo de comparador, entonces se están cumpliendo los criterios generales como para yo poder decir que sí, efectivamente es un estudio de tipo ensayo clínico aleatorizado. Pero, si sucede lo contrario, no ha habido una asignación al azar de la intervención, o en su defecto, no existe un grupo control y solamente se están limitando a una prueba pre y post intervención, sin ningún grupo control con quien comparar esta intervención, entonces no sería un ensayo clínico autorizado como tal, sino sería un estudio cuasi experimental. Entonces, es muy importante decir esto. ¿Por qué? Y ahora vamos a ver por qué. En principio, los ensayos clínicos es el gold estándar, es el diseño de gold estándar para tú poder evaluar algún efecto de alguna intervención. Es muy difícil y es muy limitante tratar de poder evaluar algunos efectos de algunas intervenciones con un estudio observacional o con un estudio cuasi experimental. De hecho, que vas a obtener resultados, pero muchos de esos resultados podrían estar sesgados y no necesariamente están midiendo el efecto de la intervención, sino podrían medir cualquier otra cosa. Entonces, como primer mensaje importante es que un ensayo clínico es el diseño por excelencia para tú poder evaluar una intervención en humanos, sobre todo en salud. Ahora, perfecto, tenemos el ensayo clínico. Su nombre largo, su nombre completo es un ensayo clínico controlado y autorizado, los famosos ECAS. Ahora, para que quede bien en claro qué es un ensayo, qué es clínico, qué es controlado y qué es el autorizado, entonces vamos a ver eso. En un ensayo se refiere a que es un estudio de tipo experimental, que ya hemos visto que tiene que tener intervención de los investigadores. Clínico, como puede ser clínico o comunitario. ¿Qué significa esto? Es de que la población de estudio puede ser dentro de un ambiente clínico, pacientes con cierta enfermedad o con cierto factor de riesgo a alguna enfermedad, o puede ser comunitario, es decir, ya incluyen dentro de su población de estudio a toda la comunidad, sean pacientes, sean personas enfermas, sanas o cualquiera.
Generalmente lo que vamos a ver normalmente dentro del campo clínico son estudios clínicos, ¿no? Controlado, como les dije, es que tenga un grupo control. Y ahora lo vamos a ver cómo. Y aleatorizado es, como les mencioné, que esté aleatorizado. En resumen, básicamente, es que yo voy a tener una población de estudio, que es básicamente mi muestra de estudio a la que voy a hacer mi ensayo clínico. Antes de poder decidir a qué grupo va cada paciente o cada participante de mi estudio, yo tengo que hacer un proceso que se llama aleatorización. ¿Qué significa eso? Es que yo les voy a dar a cada una de las personas algún chance para que puedan eh, ser asignados al grupo de intervención o al grupo de control. Ahora, ¿quién maneja eso? En realidad no debería manejarlo nadie, solamente un estadístico o una persona especializada, porque debería ser completamente al azar. Tú no podrías decidir, no sería adecuado que los investigadores decidan si es que este paciente va al grupo de intervención o si es que este paciente va al grupo control. ¿Quién decide eso? El azar. Y ahora vamos a ver por qué el azar es importante acá. Entonces, yo hago un proceso de aleatorización con cada uno de mi población, con cada una de las personas de mi población de estudio, y al final yo voy a obtener dos grupos. Un grupo de personas que van a ir al brazo o al grupo que va a recibir la intervención a la cual yo quiero evaluar, y otro grupo o brazo al que va a ser el grupo control. Y no va a recibir la intervención y en su lugar va a recibir algún placebo o el tratamiento estándar por el cual yo lo quiero comparar. ¿Por qué eso es importante? Porque al fin y al cabo lo que yo voy a querer obtener es el efecto de esta intervención, pero siempre comparándolo con mi grupo control. Ahora, una vez que yo ya he asignado quiénes van a intervención y control, se inicia el ensayo clínico como tal, se les da la intervención o el control según esté determinado y hago un periodo de seguimiento, según lo que indica cada ensayo clínico. Y al final, luego del periodo de seguimiento, yo voy a determinar en mi grupo de intervención quiénes desarrollan el evento de interés que estoy queriendo evaluar y quiénes no desarrollan el evento de interés. Con evento de interés me refiero al efecto que estoy midiendo. Por ejemplo, mortalidad, supervivencia, daño, enfermedad grave o severa, etcétera. Yo puedo evaluar en general cualquier tipo de desenlace al final o evento. Pero no solamente lo evalúo en la intervención, sino también en mi grupo control. Entonces, al final yo voy a obtener que en mi grupo de intervención, después de un periodo de seguimiento, va a haber un grupo que va a desarrollar el evento y va a haber otro grupo que no va a desarrollar el evento. Y exactamente lo mismo va a suceder en mi brazo de control. Va a haber un grupo que va a desarrollar el evento y va a haber otro grupo que no va a desarrollar el evento. Y a partir con cada uno de esos cuatro grupos, yo puedo hacer todos los cálculos estadísticos y poder determinar cuál es el efecto de mi intervención para desarrollar el evento en comparación con mi grupo control. ¿Sí? Entonces, básicamente ese es el diseño básico de un ensayo clínico como tal. Ahora, ¿por qué es importante la aleatorización? Y aquí va la importancia. Yo tengo un estudio, una población de estudio. Como nosotros sabemos, la población de estudio, las poblaciones en general, si bien tienen similitudes en algunas cosas, pero también tienen muchas variaciones entre ellas. Por ejemplo, no va a haber, hay una cierta cantidad de mujeres y una cierta cantidad de varones. Hay una cierta cantidad de adultos mayores, una cierta cantidad de adultos y otra de niños. Algunos tienen comorbilidades, otros no tienen comorbilidades. Algunos tienen mayor factor de riesgo para enfermedad cardiovascular, otros no tanto. Entonces, yo, para poder formar dos grupos que sean lo más igual posibles, yo tengo que aleatorizar cada uno de mis personas o de mis pacientes de estudio y designarlos de manera al azar si es que se van al grupo de tratamiento o al grupo de control. ¿Para qué? Para que yo al fin y al cabo pueda tener que mi grupo de tratamiento sea lo más similar posible a mi grupo control. ¿Por qué? Si es que lo que yo quisiera es solamente evaluar el efecto de mi intervención y que nada más afecte a mi intervención, entonces yo tengo que disminuir todas las diferencias posibles entre mi brazo de intervención y mi brazo de control. ¿Y cómo lo hago eso? Con la aleatorización. Por el proceso de aleatorización yo más o menos podría estar mucho más seguro que las personas que se encuentran en mi brazo de tratamiento son muy similares en comparación con las personas que se encuentran en mi brazo del control.
y que cada una de ellas, que cada uno de los brazos represente correctamente a la población de estudio. Entonces, esa es la importancia de la letralización. Si es que un ensayo clínico no hace una letralización como tal, o un estudio experimental no hace la letralización como tal, eh, agrega un sesgo muy grande con respecto a las características basales de su población. Entonces, al tratar de poder evaluar el efecto de tu intervención, probablemente ésta sea afectada, valga la redundancia, por algunas variables que estén dentro de tu población. Sexo, edad, comorbilidades y entre otras muchísimas más. Ahora, ¿por qué es importante también tener un grupo control? Perfecto, yo puedo evaluar mi intervención, pero ¿por qué siempre tengo que compararlo con algo? Se sabe que si es que tú estás evaluando a una persona, estás bajo una persona en un experimento, por el hecho de solamente hacer el seguimiento de esa persona y de evaluarla sin haber recibido absolutamente nada, puede llegar a tener el efecto deseado. Por ejemplo, si es que yo estoy dando un nuevo tratamiento para diabetes y quiero ver a los 3 meses cuánto de ellos disminuye su hemoglobina glicosilada a menos de 7%, aún así yo no le dé nada, va a haber un grupo pequeño, pero va a haber, que solamente por el hecho de estar dentro del experimento va a volver, su hemoglobina glicosilada va a estar en menos de 7%. Eso se explica mediante muchas formas. Hay muchos efectos dentro de la naturaleza que explican estos sucesos, como está el efecto Hawthorne, la historia natural de la enfermedad o la regresión a la media. En resumen, básicamente todas ellas explican cómo personas que son sometidas a experimentos, aún así no reciban nada, pueden todavía lograr eventos. Entonces, si es que yo quiero solamente evaluar el efecto de mi tratamiento, yo tengo siempre que compararlo con un control. ¿Para qué? Para que este control que no recibe nada ya esté en la misma altura con el efecto de mi tratamiento. Adicionalmente a esos efectos Hawthorne, historia natural de la enfermedad y la regresión de la media, existe el efecto placebo, que probablemente muchos de nosotros hemos escuchado, que solamente por el hecho de darle una intervención a una persona, a pesar de que esa pastilla o ese medicamento no tenga absolutamente nada, o sea, solamente azúcar o agua, la persona se puede autoconvencer en que está recibiendo un tratamiento ideal que la va a curar o que va a disminuir su dolor y que le va a funcionar. Entonces se puede autosugestionar de que el tratamiento efectivamente está funcionando, a pesar de que en teoría no es nada. Entonces, adicionalmente a los efectos de la no intervención, hay el efecto placebo también que tengo que eliminar. Entonces, por eso siempre es importante para que yo pueda medir correctamente los efectos solamente de mi tratamiento, tengo que compararlo siempre con un grupo control que recibe un placebo en el mejor de los casos. Porque ya al recibir el placebo estoy considerando dentro de mi grupo control el efecto de la no intervención o del efecto del placebo per se. Y al final, si es que lo comparo entre ambos, yo solamente voy a evaluar el efecto de mi tratamiento, que es justamente lo que yo quiero evaluar. Entonces, de nada me sirve yo tratar de ver una intervención o los efectos de alguna intervención con un pre y post seguimiento, una evaluación pre y post intervención, porque nada me asegura que solamente por el hecho de estar intervenida o solamente por el hecho de recibir la intervención, sin importar qué tipo de intervención sea, me pueda funcionar, porque ya se está explicando de que hay un efecto placebo y hay un efecto de no intervención en general, solamente por el hecho de estar dentro del estudio. Ahora, muy bien. A partir de esos conceptos básicos que sí me parece relevante conocerlos antes de comenzar a ver ensayos clínicos, ya podemos más o menos comenzar a leer el ensayo clínico publicado ahora. Bueno, este estudio fue publicado hace unos 5 días más o menos por Cao y colaboradores en el New England Journal of Medicine. Y ahora les voy a más o menos, paso por paso, vamos a revisar cada una de las secciones del ensayo clínico para que puedan considerar lugares cruciales que se tienen que leer dentro del ensayo clínico para que puedan leerlo e interpretar correctamente sus resultados. Lo primero que tengo que encontrarme cuando yo tengo un artículo, lo primero que tengo que hacer cuando yo tengo un artículo frente a mí, y si es que me dicen que es un ensayo clínico, aparentemente, tengo que justificar por qué es un ensayo clínico y efectivamente corroborar que es un ensayo clínico. Entonces,
¿Qué era un ensayo clínico? Era un estudio experimental en humanos que tenga pacientes aleatorizados, que sean los participantes aleatorizados y que tenga siempre un grupo control. Esos tres criterios tiene que cumplir un ensayo clínico siempre para poder yo considerarlo como tal. ¿Eso dónde lo encuentro? Generalmente te lo van a decir de manera muy superficial en la parte de metodologías, en el resumen del estudio, como acá está, ¿no? Esta es la parte de resumen del estudio, del artículo como tal. Pero para poder confirmar y estar seguros que efectivamente se trata de un ECA, idealmente es leer la metodología como tal del estudio. Pero como una primera aproximación sí funciona leer el resumen de la metodología. Entonces, primero tengo que confirmar que es un estudio en humanos. Y bueno, efectivamente menciona que realizaron un estudio, un trial, un experimento de aleatorizado, controlado, abierto, eso significa open label, luego vamos a ver qué significa, que involucra a pacientes adultos hospitalizados, ¿no? Entonces te están diciendo que es un estudio experimental en humanos con pacientes aleatorizados, randomized, y controlado con algún grupo control. Entonces, ¿se trata de un ensayo clínico? Sí, chévere. Entonces, de manera superficial acá puedo confirmar que es un ensayo clínico, pero para poder estar seguros completamente de que han hecho esto, me tendría que ir a la parte de metodología, y lo vamos a ver más adelante. Ahora, una vez que yo he podido identificar el ensayo clínico, vamos ahora sí poder comenzar con la lectura crítica, perdón, del ensayo clínico. Entonces, como primera opción o como primer paso dentro de todo este proceso de lectura crítica, es importante poder identificar la pregunta de investigación que está tratando de responder este ensayo clínico. Es muy difícil tratar de interpretar resultados o tratar de leer un ensayo clínico si es que antes no tienes cuál es la pregunta de investigación o cuál es el objetivo del estudio. Ambas cosas, pregunta y objetivo, están muy relacionadas. Entonces, es muy importante tratar de identificarlos. En general, tal vez no siempre, pero muchas veces la forma más sencilla de poder identificar la pregunta de investigación es mediante la metodología PICO, que involucra identificar la población de estudio, la intervención de estudio, que es lo que está queriendo evaluar, el grupo control y el desenlace principal. Tener en cuenta lo siguiente: un ensayo clínico generalmente es muy difícil, generalmente tiene muchos desenlaces, pero siempre va a tener un desenlace primario, el desenlace más importante que ellos quieren evaluar. Y justamente ese es el desenlace que yo quiero identificar en este paso. Entonces, ¿dónde identifico la pregunta de investigación? Lo puedo identificar de manera sencilla cuando me dan el objetivo del estudio, que eso me lo pueden dar o en el resumen o de repente en el último párrafo de la sección de la introducción, antes de comenzar metodología, generalmente ahí te ponen el objetivo del estudio. O también puedo ver en la parte del resumen sus metodologías, su metodología en la parte del resumen y confirmar más o menos la población, la intervención, el control y el desenlace principal del estudio. Pero siempre también confirmando, valga la importancia mencionar que todos estos elementos de mi pregunta de investigación la tengo que confirmar en mi metodología del artículo. Pero como primera aproximación también es válido. Entonces, vamos a ver, ¿cuál va a ser mi población de estudio? Y acá en mi métodos del resumen me especifican bien cuál es mi población de estudio. Y tiene muchas particularidades esta población de estudio, que son adultos hospitalizados que tienen infección confirmada por SARS-CoV-2, el cual es el virus que está causando el COVID-19, eh, con una saturación de oxígeno de 94% o menos, mientras que se encuentran respirando al, al aire ambiental, o un PAFI FiO2 de menos de 300 milímetros de mercurio, que básicamente sería, en resumen, pacientes hospitalizados con COVID-19 con algún tipo de distrés respiratorio, ¿no? Entonces, en general, eso sería mi población de estudio. Chévere. Vamos con la intervención. ¿Qué están queriendo evaluar en este caso? Y acá están diciendo, ¿no? Estoy queriendo evaluar mi intervención como se le está asignando lopinavir, ritonavir, con 400 miligramos y 100 miligramos de manera respectiva, 2 veces al día por 14 días, más el tratamiento usual, el standard care. Eso es mi intervención. ¿Y cuál es mi grupo control? El standard care, pero solo. O sea, el standard care sin lopinavir y ritonavir. Luego vamos a ver a qué significa el standard care. ¿Y cuál es mi desenlace primario? ¿Cuál es el desenlace principal por el cual quiere hacer este ensayo clínico los autores? Generalmente lo van a poner como primary outcome o primary endpoint en los estudios en inglés, lo mencionan así. Ya que mencionan, ¿no? El primary outcome fue
el tiempo de mejora clínica. Eso fue, el cual fue definido desde la randomización, desde la letrarización, hasta la mejoría clínica en 2 puntos de una categoría, perdón, de una escala ordinal, que luego vamos a ver a qué significa cada una de esas cosas. Pero de manera inicial, yo puedo identificar que mi pregunta de investigación básicamente es en pacientes hospitalizados con COVID, adultos hospitalizados con COVID-19 y algún tipo de distrés respiratorio, quiero ver si es que darle lopinavir y ritonavir con el tratamiento usual mejora o no la mejoría, el tiempo de mejoría clínica en comparación con solamente recibir el tratamiento usual. Listo, esa es mi pregunta de investigación que yo quiero confirmar en este ensayo clínico. Y ese es el primer paso muy importante y muy necesario antes de poder leer algún ensayo clínico y en general cualquier estudio de investigación. Ahora, me parece importante señalar algunas particularidades con respecto a esto. Generalmente, si es que nosotros manejamos el tema de lo cual estamos leyendo, a veces la sección de introducción o leer la sección de introducción no, no es tan relevante porque ya básicamente en la introducción te están diciendo algunos antecedentes, algunas definiciones básicas y todo. Pero en este caso sí me parece relevante revisar un poquito de la introducción que lo menciona el artículo para poder más o menos hablar todos el mismo idioma y poder unificar conocimientos. En general, esto es muy sencillo. En la introducción mencionan que hay un nuevo tipo de coronavirus que es el SARS-CoV-2 que es similar o es familia de otros tipos de coronavirus que ya están identificados en la literatura, que es el SARS-CoV y el MERS-CoV. Ahora, ¿qué es el COVID-19? Es el espectro clínico que causa el SARS-CoV-2. Tener en cuenta eso. El coronavirus o el agente causal del virus per se es el SARS-CoV-2, pero la enfermedad como tal es el COVID-19. Y el COVID-19 mencionan que puede ir desde simplemente desde la parte asintomática, un proceso totalmente asintomático, un proceso de infección de vías respiratorias súper leve, hasta incluso una neumonía, una falla multiorgánica o, en el peor de los casos, la muerte. Entonces tiene un espectro clínico muy amplio este COVID-19, pero es importante que hay que tener en cuenta eso. Ahora, con respecto al lopinavir y el ritonavir, ¿qué son? Son inhibidores de la aspartato proteasa, son generalmente utilizados dentro del tratamiento del HIV como antirretrovirales y fueron identificados inicialmente para el manejo de infección por coronavirus, específicamente cuando hubo la epidemia del SARS en el 2003. El, acá el que hace más efecto como tal es el lopinavir, que es el que actúa generalmente de manera intracelular cuando comienza a haber la replicación del virus y comienza a formar sus primeras enzimas replicasas. Entonces, el lopinavir bloquea todo ese proceso de generación de nuevas enzimas para el que le funcionan para el virus para generar replicación. Entonces, y el ritonavir ayuda a mantener el tiempo de vida media aumentado del lopinavir mediante la inhibición del citocromo P450, que es el cual metaboliza el lopinavir. Generalmente usar lopinavir solo no funciona, no tiene mucho efecto clínico y utilizando con el ritonavir aumenta un poco más su efecto. Sin embargo, la evidencia de la probable eficacia del lopinavir ritonavir para para el SARS-CoV o el MERS-CoV, que son los parientes del SARS-CoV-2 que está causando ahorita el COVID-19, no es tan concluyente. No hay muchos, he podido revisar, creo que no hay muchos ensayos clínicos que comprueben eso y solamente hay algunos estudios cuasi experimentales o si es que hay ensayos clínicos tienen muy mala calidad. Y en general lo que evalúan generalmente es una terapia triple, que es lopinavir, ritonavir más ribavirina. Entonces, tener en cuenta eso, ¿no? Probablemente para SARS-MERS hay algunos reportes que sí dicen que sí tiene cierto grado de efectividad, pero no hay como que una evidencia concluyente de que sí efectivamente funciona para los coronavirus. Entonces, tener en cuenta eso como antecedentes es importante también, ¿no? Entonces, ya ahora, una vez viendo la parte de introducción, vamos a la parte ya de la metodología per se. Entonces, una vez que yo ya he podido identificar mi pregunta de investigación, ya me voy a la sección de metodología del artículo y lo primero es poder confirmar los participantes. Es decir,
¿Qué criterios de inclusión y exclusión han utilizado el ensayo clínico para poder elegir a los participantes de mi ensayo? Ahora, para ellos, ¿se acuerdan que era pacientes con infección por SARS-CoV-2, verdad? ¿Cómo han confirmado esa infección por SARS-CoV-2? Utilizando las pruebas de PCR en tiempo real, con una muestra de tracto respiratorio. No especifican bien qué tipo de muestra fue, si es que fue de la nasofaringe o de la orofaringe, pero mencionan que fue una muestra del tracto respiratorio. Bueno, pero al menos está confirmado con un PCR, que sería el gol estándar en este caso. ¿Qué tipo de participantes han utilizado? Han incluido ambos sexos, varones y mujeres adultos mayores igual de 18 años, pero teniendo en consideración que no incluyeron ni mujeres embarazadas ni mujeres en periodo de lactancia. Tener en cuenta eso. Adicionalmente, menciona que habían incluido pacientes que tenían neumonía por COVID-2, la cual fue confirmada con un hallazgo radiológico. Y finalmente, incluyeron a todos los que tenían algún tipo de distrés respiratorio, lo cual fue definido como una saturación de oxígeno menos del 94% con un FiO2 del 21 ambiental y una relación PaFiO2 menor de 300 milímetros de mercurio, ¿no? Tener en cuenta que como criterios de exclusión también mencionan en el ensayo que no incluyeron mujeres embarazadas, periodo de lactancia, ni pacientes que estuvieran recibiendo antirretrovirales, ni pacientes que hayan tenido, ni pacientes que tengan falla hepática, como tiene metabolismo hepático estos fármacos, no era conveniente. Y eh, también no incluyeron a pacientes que desde el punto de vista clínico y su médico tratante no deseaba que participe dentro del ensayo clínico, ¿no? Es algo subjetivo, pero lo mencionan ahí. Ahora, ¿por qué es importante tener en cuenta los criterios de inclusión y exclusión de mis pacientes? Porque justamente estos criterios de inclusión y exclusión de los pacientes van a poder definir a qué tipo de pacientes es aplicable los resultados de este estudio en particular. ¿Por qué? Los resultados de este estudio, en teoría, no podrían ser aplicados a todos los pacientes con COVID-19. ¿Por qué? Porque este ensayo clínico solamente está incluyendo los pacientes que tienen COVID-19, pero que además tengan neumonía, que estén hospitalizados y que tengan algún tipo de distrés respiratorio. No funcionaría, al menos no sería correcto tratar de extrapolar los resultados de este ensayo clínico para la población en general, para todos los pacientes que tienen COVID-19. Es por eso la gran importancia de poder definir quiénes son los pacientes de mi ensayo clínico, porque al fin y al cabo van a ser eh, los criterios que yo voy a utilizar para poder aplicar los resultados de ensayo clínico en la población general. Luego, el siguiente paso es poder ver qué diseño específicamente han utilizado el ensayo clínico y qué proceso de aleatorización han tenido. Porque como diseño de ensayo clínico como tal hay muchos. Y dentro del proceso de aleatorización de los participantes también existen muchas formas de hacerlo. No es objetivo de esta charla tratar de ver todos los diseños de aleatorización o todos los diseños de ensayo clínico, pero más o menos podemos ver algunas particularidades con respecto a este ensayo clínico y poder dejar en claro cuáles son estos términos un poco complicados al momento de leerlos. Primero te mencionan que es un ensayo clínico open label, que significa que es abierto, que básicamente significa que no ha habido cegamiento. ¿Qué significa el cegamiento? Dentro de un ensayo clínico es importante considerar que tanto los participantes, los médicos o el profesional de salud que está en contacto con los pacientes, los tratantes y los mismos investigadores no se den cuenta o no sepan en qué brazo se encuentra cada uno de los pacientes en experimentación. Es decir, que los investigadores, los pacientes mismos, los evaluadores de los resultados, los médicos no sepan si es que el paciente X se encuentra en el brazo de intervención o el paciente Y se encuentra en el brazo de control. ¿Por qué es importante esto? Es para poder disminuir todo el sesgo posible al momento de la medición de los resultados y en el proceso clínico también. Porque si es que, por ejemplo, los pacientes supieran si es que se encuentran en el brazo de intervención o en el brazo del control, ya se autosugestionarían por el efecto placebo o por el efecto o por cualquier otro tipo de efecto psicológico y se autosugestionarían, bueno, como no estoy recibiendo nada porque estoy en el brazo de control, entonces obviamente no me va a curar. Entonces mi dolor o cualquier o la dolencia que yo estoy sufriendo ahora no me va a pasar nada. Entonces va a haber ese problema.
Lo mismo sucede con los evaluadores y lo mismo sucede con los participantes, con el profesional de salud que está participando ahí. En este caso específico no ha habido un cegamiento y lo explican y lo justifican de la siguiente manera. Es porque lo hicieron muy rápido y no tuvieron tiempo de hacer un placebo del lopinavir y ritonavir, que son, lo vamos a ver ahora, que son vía oral y deberían haber tenido pastillas que sean similares en sabor, en, en forma, en color, pero son pastillas de placebo y que debieron dárselo a los pacientes de brazo control. Pero este proceso de crear estas nuevas pastillas toma tiempo, pero por la exigencia del momento no pudieron crear placebos para esto. Entonces, bueno, lo justifican de esa manera y es una justificación relativamente válida, pero de todas maneras es una limitación dentro del estudio y ahora vamos a ver por qué. Es controlada, sí, ya confirmamos que es controlada porque hay un brazo control que no va a recibir la intervención. El periodo de tiempo fue durante enero y febrero, bueno, básicamente casi todo enero del 2020 y fue realizado en un hospital de Wuhan, China, solamente en uno. A eso con respecto al diseño. Con respecto al proceso de aleatorización, mencionan que fue una aleatorización estratificada, con un rango de 1 a 1. ¿Qué significa eso? Un rango de 1 a 1 significa que están tratando de obtener, o el objetivo de esto es que el tamaño de muestra en el brazo de intervención y el tamaño de muestra en el brazo del control sean lo más similar posibles, que tengan una relación 1 a 1. Si es que en un brazo hay 100, en el otro brazo también deberían haber 100 o más o menos 100, ¿no? 99, 101. Pero el objetivo es de que sean lo más igual posibles en número. Adicionalmente, ahora vamos a ver qué es estratificado. Adicionalmente, consideran que, o bueno, explican que el proceso de electrización fue hecho por un solo estadístico de manera independiente a través de un software web. Y esto es lo ideal de todo ensayo clínico. El proceso de electrización es un proceso muy eh, sensible a que pueda ocasionar sesgos en la metodología de un ensayo clínico. Entonces, por eso es la importancia de que solamente lo haga una persona o un grupo de personas que no participen en el resto del ensayo clínico, porque obviamente ellos van a saber en qué brazo se encuentra cada uno de los pacientes. Pero este proceso tiene que ser de manera independiente, fuera del área clínica per se, donde se desarrolla el ensayo clínico, y tiene que hacerlo por una persona o por un grupito selecto de personas para que no pueda escaparse esa información a los demás participantes del estudio. Y en el mejor de los casos debería hacerse mediante algún software web. Una computadora debería hacerlo. Y ahora, ¿qué significa que sea estratificada? Ellos mencionan que separaron a los pacientes, cada vez que trataban de incluir a un paciente, lo separaban en estratos o lo categorizaban en estratos. Y en esos 4 estratos, un paciente que no tiene soporte o cánula binasal, un paciente que tiene oxígeno de alto flujo, o un paciente que tiene ventilación no invasiva, o un paciente que tiene ventilación invasiva web. Y lo que mencionaban es de que hacían el proceso de aleatorización en bloques de 4. ¿Qué significa eso? Esperaban a tener un representante de cada uno de los estratos. Por ejemplo, tengo un paciente A, tengo un paciente B, tengo un paciente C y un paciente D. Y cuando lograban obtener esa cantidad de pacientes, uno representante de cada uno de los estratos, recién hacían el proceso de letrización para esos 4 y podían definir a cada uno de ellos a qué brazo iba. Entonces, de manera al azar, definían que, por ejemplo, el paciente A se iba al brazo de intervención, el paciente B se iba al brazo de control, el paciente C se iba al brazo de intervención y el paciente D se iba al brazo del control. Y eso lo hacían cada 4 pacientes que iban reclutando dentro del ensayo clínico. Esto lo hacen para que el efecto del estrato que están midiendo, en este caso la dependencia de oxigenoterapia o de alguna ventilación invasiva o no invasiva, no influya en el proceso de letrización. Generalmente consideran estratos cuando sienten de que algún factor externo que no sea la intervención podría afectar sus resultados y finalmente su desenlace que están midiendo. Entonces, en este caso, están considerando que el hecho de recibir aporte oxigenatorio o no podría influir en sus resultados. Y ahora vamos a ver por qué. Entonces, bajo eso, para poder eliminar o para poder disminuir esa influencia del estrato, lo categorizan en los 4 estratos y a partir de eso hacen la aleatorización en bloques. Luego, vamos a identificar cuál es la intervención y cuál es el control de manera muy específica.
Con respecto al brazo de intervención, los que reciben la intervención, ya lo habíamos dicho, ¿no? Reciben lopinavir 400 miligramos, ritonavir 100 miligramos, en específico se llama Caletra, que es el nombre comercial de este fármaco. Lo dan en una dosis de cada 12 horas por vía oral durante 14 días. Y adicionalmente mencionan que en la intervención, además de recibir lopinavir, ritonavir, reciben el cuidado usual, en comparación con el grupo control, que solamente recibe el cuidado usual. ¿Y qué es el cuidado usual? Según el ensayo clínico mencionan que el cuidado usual es de los cuidados según las necesidades clínicas que el paciente requiere durante todo el periodo de seguimiento, que fue 28 días. ¿Qué significa eso? Que le dieron oxígeno suplementario, ventilación invasiva o no invasiva, antibiótico-terapia, vasopresores, diálisis o ECMO, circulación extracorpórea, según las necesidades clínicas que tenga el paciente. O sea, básicamente manejarlo como si no estuviera dentro de un ensayo clínico, o sea, como si estuviera dentro del ambiente hospitalario como de manera usual, ¿no? O sea, a eso se refiere en el cuidado usual. Darle lo que necesita según sus necesidades. Idealmente el grupo control debió tener un placebo acá, o sea, darle pastillas entre comillas, lopinavir, ritonavir, pero que en realidad no era nada, ¿no? Pero bueno, por las necesidades o por la urgencia del ensayo clínico, bueno, no se pudo realizar. Ahora, esta parte es importante, es con respecto a los desenlaces. Es importante identificar cómo han medido los desenlaces y qué desenlace es el primario. En este caso mencionan que el desenlace primario es tiempo de mejoría clínica en 28 días. Suena un poquito subjetivo, pero es importante que puedan definirlo correctamente para poder ver qué significa para ellos o cómo han definido mejoría clínica. Para ellos, el tiempo de mejoría clínica es el tiempo que transcurre desde el momento que hicieron la aleatorización, o sea, desde el momento que el paciente fue aleatorizado, perdón, hasta que mejore en dos categorías, según una escala de 7 categorías que está ahí, o que haya una alta hospitalaria clínica, lo que suceda primero. Entonces, ellos consideran una escala que generalmente se usa normalmente en ensayos clínicos cuando evalúan este tipo de enfermedades respiratorias. Y lo que esta escala te mide es, perfecto, has sido aleatorizado, has sido asignado a este brazo de intervención o de control y te voy a evaluar ahora, ¿no? Te voy a categorizar en uno de estas 7 categorías. Obviamente muerte no vale porque entonces no tendría sentido ingresarlo al estudio, pero sí te puedo categorizar, bueno, estás como hospitalizado, con cánula nasal de alto flujo o con ventilación no invasiva. Perfecto, estás en una categoría 5. Durante los 28 días te voy a seguir y voy a ver una vez a los 28 días qué es lo que sucede y veo, perdón, todos los días te estoy siguiendo de manera constante y veo qué sucede primero. O te dan alta hospitalaria o en alguna de esas evaluaciones diarias ya no te encuentras en la categoría 5, sino te encuentras en la categoría 3. Ya no estás con cánula binasal de alto flujo, sino ahorita estás hospitalizado sin necesidad de oxígeno. Entonces, si eso sucede, significa que estás logrando el desenlace. O si es que te vas de alta dentro del periodo de 28 días, significa que estás logrando el desenlace. Entonces, ese es básicamente mi desenlace primario. El tiempo que me dura para poder obtener eso. Mejoría clínica en al menos 2 categorías, disminuir 2 categorías, según esta escala, o alta hospitalaria, según lo que suceda primero. Adicionalmente, tener en cuenta que los ensayos clínicos, como les mencioné, miden muchos desenlaces. Generalmente no solamente miden desenlace primario, sino miden otros desenlaces más. Generalmente, y esto es importante, es importante medir otros desenlaces de beneficio y también otros desenlaces de efectos adversos. En este caso, otros desenlaces que están midiendo son mortalidad a los 28 días, mejoramiento clínico como tal, pero a los 7, 14 y 28 días, como lo habíamos visto, el tiempo promedio de estancia en UCI, si es que lo ha estado, la duración de ventilación mecánica invasiva, si es que lo ha tenido, la estancia hospitalaria en promedio total. También están midiendo efectos adversos de la intervención y efectos adversos severos de la intervención según una categoría para evaluar efectos adversos, que ahí lo menciona. Y adicionalmente lo que miden también es muestras de cepillado orofaringeo seriados para ver carga viral del SARS-CoV-2 en las muestras de cepillado orofaringeo. Mencionan que una vez que han sido aleatorizados, antes de recibir la intervención o el control,
tienen una primera medición en el día 1, antes de que reciban cualquier cosa, y la siguiente medición con el PCR para ver carga viral es en el día 5, la siguiente es en el día 10, en el 14, 21 y a los 28 días. Mencionaban que no importa que haya salido negativo, por ejemplo, en la segunda o tercera prueba, igual le seguían midiendo al día 14, 21 y 28. O sea, sí cumplieron con medir todos estas pruebas. ¿Para qué? Para ver carga viral y probable descenso de la carga viral. Porque si es que funcionaría este fármaco contra mi SARS-CoV-2, yo esperaría que la carga viral estuviera disminuyendo más en mi brazo de intervención. ¿Sí? Listo. Luego vamos a una parte de repente un poco tediosa o un poco fastidiosa con respecto al análisis estadístico. Los ensayos clínicos tienden a tener un poco de particularidades y muchas características cuando hablan del análisis estadístico en su ensayo clínico. En este caso vamos a ver específicamente lo que han puesto y qué es lo que significa cada una de esas cosas. En primer lugar, generalmente un ensayo clínico te habla sobre el tamaño de muestra. Es importante que mencionen eso porque siempre un ensayo clínico cuando se planea tiene que calcular un tamaño de muestra mínimo que tiene que reclutar en total para que puedan encontrar diferencias mínimas estadísticamente significativas. Porque es una gran limitante tratar de hacer un ensayo clínico y de no llegar a un punto mínimo y no estar seguros que efectivamente los resultados que yo obtengo fueron porque tuve pocas muestras o fue efectivamente el efecto de mi intervención. Entonces, generalmente, mientras menos muestras tengas, es mucho más probable que encuentres valores no estadísticamente significativos. Entonces, ahí es la importancia de superar, de hacer mínimo tu tamaño de muestra, reclutar al tamaño de muestra mínimo o incluso superarlo. Y para calcular tamaño de muestra en un ensayo clínico tienes que tener algunos supuestos. Lo que ellos han suponido, previo obviamente al hacer el ensayo clínico, es que encontrarían al menos 8 días de diferencia para mejoramiento clínico entre el brazo de intervención y el brazo del control, considerando que el promedio del brazo control sería en 20 días, o sea, mejorarían en 20 días, y que al menos el 75% de todo el promedio, de todos los reclutados llegarían a un mejoramiento clínico como tal. Y con eso han calculado un tamaño de muestra de 160. Sin embargo, mencionan ahí en su metodología que durante el proceso de reclutamiento se dieron cuenta que este 160 tuvo un bajo poder estadístico, que sus suposiciones no fueron correctas porque se demoraban, no había tanta diferencia entre intervención y control y por eso decidieron seguir enrolando, o sea, superar ese tamaño de muestra. Sin embargo, no volvieron a calcular un nuevo tamaño de muestra porque, bueno, no era lo más adecuado, pero acá ya queda la incertidumbre si es que al final pudieron haber calculado un tamaño de muestra lo suficientemente significativo como para poder hallar diferencias entre brazo de intervención y brazo control. Entonces ahí vamos con una limitación importante también de este ensayo. Si bien a pesar de que siguieron enrolando. Luego, se evalúan el tema del análisis estadístico para específicamente el desenlace primario. Lo que ellos consideran el análisis dentro de un ensayo clínico, normalmente podemos encontrar dos tipos de análisis estadístico, que es el análisis intention to treat o intención a tratar, o el análisis de tipo por protocolo. El análisis de tipo de intención a tratar lo que considera es que analizar a todos los pacientes que fueron aleatorizados. ¿Qué significa eso? Es que pónganse a imaginar, yo aleatorizo a un grupo de pacientes, van al brazo de intervención, van al brazo del control y van a tener un periodo de seguimiento, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en la vida real? Idealmente todos deberían llegar al final del periodo de seguimiento. Pero ¿qué es lo que sucede? Hay pacientes que se salen del ensayo clínico porque tienen demasiados efectos adversos, por ejemplo. Hay pacientes que se pierden y que no los vuelves a encontrar. O de repente, o hay otras causas de pérdida de pacientes. Entonces, y al final de mi al final de mi periodo de medición, perdón, al momento de medir desenlaces finales, encuentro que ha habido pérdidas en ambos grupos, en intervención y control. Y al final me quedo con un tamaño de muestra diferente al tamaño de muestra inicial que yo he considerado y adicionalmente me estoy encontrando con dos muestras diferentes
de las muestras que yo inicialmente he electrizado. Y ahí sucede el problema. ¿Qué pasa si es que yo analizo solamente los participantes que llegaron al final, sin considerar a las pérdidas? Tengo el riesgo de que haya habido una gran cantidad de pérdidas y que no les esté considerando dentro de ese análisis. Y adicionalmente hay un riesgo de que las poblaciones de intervención y la muestra de intervención y la muestra de control ya no sean, ya no tengan esa característica de que sean similares por la aleatorización, porque ha sido manipulada por el problema de pérdidas. Sin embargo, si es que yo analizo bajo esos supuestos, al final, sin considerar las pérdidas, es un análisis por protocolo. Que tiene sus limitaciones, sí, lo que le dije ahora, pero tiene también la ventaja, entre comillas, de que efectivamente solamente está analizando a los pacientes que finalizaron el protocolo, finalizaron todo el tratamiento, no se salieron a la mitad del tratamiento, y que efectivamente estoy evaluando el efecto, entre comillas, real de mi intervención que yo quiero evaluar. Esa es la ventaja. Ahora, el problema, el otro efecto, la otra forma de análisis es la intención de tratar, que es la que utilizan acá en este ensayo clínico. La intención de tratar lo que hace es analizar a todos los pacientes que fueron aletrizados, independientemente si es que se hayan ido, si es que se hayan perdido, si es que se hayan salido del ensayo clínico, si es que no terminaron de recibir la intervención completa, no me importa. Voy a analizar al final, con todos mis desenlaces, a todos los pacientes que fueron aleatorizados. Si fueron aleatorizados 200 pacientes, yo los analizo a los 200 al final. Pero, ¿qué pasará con esos pacientes que fueron perdidos? ¿Cómo obtengo sus datos? Entonces, hay varias formas de poder tratar de imputar esos datos, que significa eh, considerar, por ejemplo, de tratar de llenar esos datos perdidos mediante varias metodologías que consideran, por ejemplo, la última medición la considero como si la última medición de ese paciente perdido fue a los 7 días y yo los quería medir hasta el 28, bueno, considero esa medición 7 como si fuera la medición del día 28, ¿no? Por ejemplo. O en su defecto podrían permutar y crear, entre comillas, no sería falsificar, ni tampoco crear, pero sería en base a las mediciones previas tratar de eh, ver cómo habrán sido las mediciones futuras. Obviamente esto es subjetivo y tiene el problema de que estarían en general manipulando un poco los datos bajo ciertos criterios, pero al fin y al cabo sería un proceso de manipulación, entonces ahí sería el problema. La ventaja es de que no pierdo la similitud entre mis dos poblaciones y efectivamente ya no tengo ese riesgo de sesgo. Pero el problema sería que estaría manipulando, entre comillas, un poco los datos. ¿Cuál es mejor? En realidad, no hay como... Aparentemente el intention to treat es un poco mejor, eh, porque se asume que los ensayos clínicos en teoría no deberían tener tantos datos perdidos, al menos los ensayos clínicos bien diseñados o los bien regulados. Pero igual, ambos tienen sus limitaciones. ¿Ya? También es importante mencionar que para el análisis primario están utilizando gráficos de Kaplan-Meier, que son unos gráficos que te sirven para hacerme el efecto, para evaluarle el efecto en tu población en cada uno de tus brazos, pero en un periodo de tiempo constante, mediante varios periodos de seguimiento. Y ahorita lo vamos a ver. Y los gráficos de Kaplan-Meier sirven para poder calcular regresiones de Cox, que son las que me sirven para poder obtener los hazard ratio. Los hazard ratios son una prueba para poder evaluar efectos de alguna intervención, análisis estadístico para poder encontrar tamaño de efecto de alguna intervención, muy similar a los riesgos relativos o a los odds ratios o a los riesgos de prevalencias. Su interpretación son relativamente similares, pero no son iguales. La particularidad con respecto a los hazard ratio es que considera el periodo de seguimiento. Es muy diferente a un risk ratio o a un odds ratio en que considera, bueno, ¿has obtenido el desenlace? Sí o no. No me importa qué tanto tiempo has seguido, solamente me importa si es que has conseguido el desenlace o no. Los hazard ratio te considera el tiempo promedio que ha pasado el paciente para obtener ese resultado en cada una de sus mediciones. Y te da un efecto, perdón, un valor numérico un poco más confiable con respecto a seguimiento. Adicionalmente, también consideran en este ensayo clínico que están haciendo otro análisis extra, que es el intention to treat modificado, que es aquel intention to treat, en este caso ellos consideran ese análisis que excluyeron a 3 pacientes. Y ahora vamos a ver por qué han excluido a esos 3 pacientes.
Entonces, hacen dos tipos de análisis. El intention to treat en general, considerando a todos los pacientes, y adicionalmente un intention to treat modificado, que fue el mismo análisis, pero excluyendo a 3 pacientes. Ahora vamos a ver qué tipo de pacientes excluyeron. Eso es con respecto solamente con el desenlace primario, es decir, con mejoría clínica. Con los otros desenlaces, mortalidad, carga viral, etcétera, solamente calcularon estimados puntuales, prevalencias o medias en cada uno de los brazos y no hallaron, no calcularon ningún tamaño de efecto con odds ratios o con risk ratios o con hazard ratios, no calcularon tamaño de efectos, solamente vieron las diferencias entre cada uno de estos grupos, o sea, hicieron unas restas entre prevalencias de cada uno de ellos o restas de promedios entre cada uno de ellos, calcularon su intervalo de confianza de esas diferencias y bueno, tener en cuenta que ellos mencionan que no fue ajustado este proceso por multiplicidad. ¿Qué significa eso? La multiplicidad en un ensayo clínico sucede cuando tienes varios brazos controles o de intervención y estás midiendo muchos outcomes, como en este caso. Cuando haces eso, generalmente estás metiendo variables confusoras dentro de tu análisis, o se asumiría eso. Y en general, a veces se podría considerar, al momento de calcular odds ratios, razones de prevalencia, considerar esas variables como posibles confusoras y ajustar el análisis por ellos. En ese proceso no se está haciendo nada de los dos, ni calcular odds ratios, risk ratios, hazard ratios, diferencia de medias, que son para poder evaluar efectos puntuales, eh, efectos per se de la intervención, perdón. Y mucho menos, si no están haciendo eso, mucho menos van a hacer análisis ajustados por variables. Entonces solamente están viendo diferencias entre grupo de intervención y grupo control, nada más. Y los vamos a ver ahora. Entonces hasta acá más o menos hemos visto la metodología, qué es lo que han seguido, cómo lo han hecho, y ahora vamos a ver resultados en base a eso. En teoría yo debería encontrar exactamente lo mismo que me han dicho en la metodología. Vamos a ver. Primero, los ensayos clínicos, la gran mayoría de ellos, o por no decir todos, deberían presentarte como figura 1 este flujograma. Este flujograma es muy importante con respecto a para poder evaluar el proceso de reclutamiento y seguimiento de pacientes. Y vamos a ver ahora. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucedió acá en este ensayo clínico? Vamos a interpretar este gráfico. Yo al inicio tuve 357 participantes que fueron evaluados para elegibilidad. Probablemente 357 hospitalizados que llegaron al hospital de Wuhan y que tenían SARS-CoV-2 positivo, ¿no? Digamos. Eh, y los evalúo para ver si es que cumplen con mis criterios de elegibilidad o no, para ver si es que entra al ensayo clínico. Chévere. Entonces, de esos 357 fueron excluidos 158. ¿Por qué? Porque 113 no cumplieron con los criterios de elegibilidad. De repente eran niños o estaban embarazadas o no tenían neumonía, etcétera. 31 no tenían consentimiento de la familia, a pesar de que cumplen con criterios de elegibilidad por no tener el consentimiento, obviamente no pueden entrar al ensayo clínico. Y 14 tenían alguna otra razón. No lo especifican, pero ahí mencionan que excluyeron a esos 14. Entonces al final me estoy quedando solamente con 199. Esos 199 fueron los que fueron randomizados. Es decir, los 199 fueron a través del proceso de randomización, estratificado, en grupos de 4, para ver si es que van al grupo de intervención y al grupo del control. Y al final yo me estoy quedando con 99 en el grupo de intervención, los que fueron asignados para que reciban el lopinavir, ritonavir, eh, más el standard of care, y 100 que fueron randomizados y fueron asignados finalmente para recibir solamente el tratamiento usual. Ahora, estos pacientes 99 y 100 fueron los que finalmente fueron incluidos en el análisis de intention to treat. No me importa qué es lo que haya sucedido más adelante con respecto a las pérdidas. No importa si es que se perdieron 3, 10, 20 en cada brazo, yo solamente voy a analizar a todos los que fueron randomizados y los voy a considerar hasta el final del estudio. O sea, como si hubieran terminado todos al final del estudio. ¿Ya? Tener en cuenta eso. Pero eso obviamente no ha sucedido y ha habido algunas pérdidas. Vamos a ver. Dentro del grupo de intervención, que fueron 99, mencionan que hubieron 3 personas que murieron dentro de las primeras 24 horas de admisión al hospital y que no habían recibido ni lopinavir ni ritonavir. O sea, murieron por otras causas, de repente murieron de manera, o sea, llegaron muy inestables al hospital, igual fueron incluidos al estudio, fueron randomizados, fueron asignados al grupo
pero cuando le iban a poner el lopinavir, ritonavir, se dieron cuenta que, pucha, ya había fallecido. ¿Qué hago con esos pacientes? Si ya fueron aleatorizados. En teoría, lo que te dice el intention to treat, la metodología de intención de tratar, es que si han sido randomizados, tienen que ser analizados. Entonces, ¿qué hago con estos pacientes? ¿Los incluyo? A pesar de que no hayan recibido lopinavir y ritonavir. Sí, en este caso sí, los han incluido dentro del intention to treat para el análisis. ¿Se acuerdan que había un intention to treat modificado? Ya, ese intention to treat modificado excluye a estos tres pacientes. ¿Por qué? Porque al final y al cabo no recibieron nunca la intervención, en teoría no tendrían ningún efecto, la muerte que sucedió en este caso no, aparentemente no tendría ninguna relación con la intervención, entonces en teoría no afectaría, pero vamos a ver qué es lo que sucede. Luego, yo perdí, perfecto, perdí tres pacientes, me quedé con 96 en mi grupo de intervención, los cuales fueron incluidos también estos pacientes fueron los que fueron incluidos en la Intention to Treat modificada. Y durante el periodo de seguimiento, dos pacientes nunca recibieron lopinavir y ritonavir por X motivo. Y al final me estoy quedando con 95, 95 participantes que fueron incluidos que terminaron el seguimiento. ¿Por qué 95? Porque hubo un paciente en el grupo del control que de los 100 que recibieron el control, al final recibió lopinavir y ritonavir en el día 10 de seguimiento. Entonces fue incluido en el brazo de intervención porque al fin y al cabo estaba recibiendo la intervención. Ahora, ¿qué es lo que puedo obtener acá como conclusiones de acá? En primer lugar, es de que, bueno, ha habido un proceso de aleatorización de manera adecuada, son brazos similares aparentemente con respecto al número. Sin embargo, ha habido una pérdida de 5 pacientes en el brazo de intervención y ha habido una pérdida de un paciente en el brazo del control y ese un paciente se fue al otro brazo de intervención. Ahora acá el detalle es el siguiente, es tratar de poder llegar a una opinión o alguna decisión con respecto a que si es que estas pérdidas podrían afectar finalmente mi efecto final de mi intervención. En primer lugar, ¿cómo lo podemos evaluar eso? Primero vemos si es que ha sido unas pérdidas desde un punto de vista numérico significativas, ¿no? Por ejemplo, si es que se hubieran perdido acá 50 en este brazo de intervención y acá solamente 5, sí sería significativo, o sea, sí habría una pérdida muy importante con respecto a eso. En este caso solamente se están perdiendo de menos del 5%, casi 5% nomás de mi brazo de intervención y solamente 1% de mi brazo control. La parte buena es de que no se está perdiendo tanto en mi brazo de intervención, la parte mala es de que estoy perdiendo más en mi brazo de intervención en comparación con mi brazo control. Eso sí podría alterar con respecto a mis resultados, porque ya no estarían tan similares ambos brazos. Pero algunas otras personas podrían decir que, bueno, sigue estando dentro del 95% entre ambos, siguen siendo relativamente similares, las pérdidas que sufrieron aparentemente nunca habían recibido la intervención, entonces probablemente no se deban a la intervención. Entonces, probablemente estas pérdidas no afecten tanto. Y sí, en general se podría asumir que estas pérdidas es probable que eh, no hayan afectado tanto el efecto real. La parte buena es de que ellos hacen un análisis de intention to treat modificado para poder ver si es que efectivamente esta pérdida que hubo con respecto a los tres pacientes fallecidos antes de recibir la intervención es diferente con respecto a la intention to treat inicial. Y lo vamos a ver ahora. Como conclusión de esto, podremos decir que, bueno, ha habido una pérdida, sí. Es importante, tal vez no. Es más importante en el verso de intervención, en el verso de control, definitivamente. Pero qué tanto de estas pérdidas podrían afectar el efecto final, probablemente no sea mucho. Pero hay que tenerlos en cuenta de todas maneras para nuestras interpretaciones. Luego, la tabla 1 que te dan los ensayos clínicos generalmente es la tabla de características basales. ¿Qué significa eso? Te dan una tabla en la que en la primera columna se encuentran las diferentes variables que miden y en el brazo perdón, en la segunda columna se encuentra el total, en este caso, y te dan los otros dos brazos de intervención y del control. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta tabla? Es poder ver y poder evaluar si es que efectivamente el proceso de aleatorización fue adecuado y se cumplió con el objetivo de poder obtener los pacientes más similares en el brazo de intervención en comparación con el grupo control y ver si es que efectivamente ambos grupos son similares. En este caso, eh, yo puedo ver que, por ejemplo, con respecto a la edad mediana en cada brazo,
era 58 en el brazo del opinavir ritonavir y en el brazo del control era 58. Similares, iguales. Masculinos, ¿cuántos eran? 61, perdón, 61,6% en el brazo de intervención, 59 en el brazo control. Relativamente similares. Con respecto a condiciones preexistentes, comorbilidades, diabetes 10-13 más o menos, ACV, perdón, claro, ACV 5,8% más o menos, un poquito más para control, y cáncer había más de lopinavir, ritonavir y standard of care 1. Entonces, tener en cuenta lo siguiente. Acá yo podría decir que sí son pequeñas diferencias, pero, por ejemplo, ¿cuál es el problema con el SARS-CoV-2? Que generalmente ataca a los que están inmunodeprimidos o los que tienen muchas comorbilidades. Y generalmente los pacientes con cáncer están en quimioterapia y tienen sus defensas súper bajas y por ende tienden a morir más rápido y más en general en este tipo de enfermedades. Entonces tal vez no sea tan conveniente que yo tenga 5 participantes en el brazo de intervención y uno en el brazo de standard of care, porque probablemente esos 5 participantes se me mueran, independientemente si es que reciben la intervención o no, sino simplemente por el hecho de ser pacientes con cáncer. Entonces ahí yo veo que puedo encontrar una diferencia probablemente no tan significativa, pero sí una diferencia a considerar en general. Con respecto a temperatura corporal, es igual. Con respecto a fiebre, prevalencia de fiebres, 89,9, 93, relativamente similar. Y me pareció curioso esto. Con respecto a la prevalencia de cuántos pacientes tenían una frecuencia respiratoria más de 24 por minuto, o sea, ya estaban haciendo un distrés respiratorio de manera muy subjetiva. eh, en el brazo de intervención tenía 21% y en el brazo del control tenía 16%. O sea, tengo 5% más en comparación con el brazo de intervención, con el brazo control. Por lo mismo. Y lo mismo sucede con presión arterial sistólica menos de 90. Entonces ya estaban haciendo sepsis. Tenía 2 en el brazo de intervención y ninguno en el standard of care. Entonces acá me está diciendo que efectivamente estoy teniendo un poquito más de pacientes que estaban un poquito más graves o algo más graves en mi brazo de intervención en comparación con mi brazo control. Entonces yo podría encontrar que la prevalencia de muerte o que obviamente no mejoren en mi brazo de intervención por sus características basales y no necesariamente por la efectividad o no del brazo de la intervención per se. Entonces hay que considerar esto. Si bien no son diferencias tan relevantes o tan significativas o tan groseras, hay que considerar esas diferencias aquí. Y probablemente podrían afectar al fin y al cabo los efectos finales que vamos a ver ahora. La tabla 2 de un ensayo clínico ya generalmente te dan los resultados, pero en este caso particular, en este artículo, te están dando algunos datos extras con respecto a la medición basal o la medición que tuvieron durante todo el proceso de seguimiento del ensayo clínico. Mencionan que acá puede encontrar casi lo mismo, muy similar, ¿no? El porcentaje por ejemplo, me pareció muy curioso esto, la prevalencia de pacientes que estaban hospitalizados pero que no requerían oxígeno suplementario al inicio, al día 1, o sea, al momento del reclutamiento, era 11% en el brazo de intervención y 17% en el brazo de control. O sea, tenían mejores pacientes en el brazo de control. Y mientras que los pacientes que estaban hospitalizados y requerían oxígeno suplementario, eran más en el brazo de intervención 72% y 67% en el brazo de control. Entonces también nuevamente estoy viendo de que los pacientes un poquito más graves estaban dentro de mi brazo de intervención. Incluso el único paciente ECMO estaba en el brazo de intervención. Y otra cosa a considerar, al menos en este ensayo clínico, es los días de enfermedad desde el inicio de enfermedad hasta la randomización. O sea, es decir, cuántos días habían estado enfermos estos pacientes hasta el momento que recibieron por primera vez la intervención, el lopinavir ritonavir. En promedio eran 13 días. Entonces, en general, la mayoría, o sea, en promedio, en mediana, de días que estuvieron enfermos los pacientes antes de recibir algún tratamiento fue 13 días. Es relativamente largo ese periodo de tratamiento. Generalmente los antivirales funcionan en los primeros días de infección, sobre todo en enfermedades de vías respiratorias. No estoy muy seguro, no he podido corroborar bien cuál es el efecto inicial de esto, pero sí algunos autores mencionan que justamente se prefiere que este tipo de fármacos lo den lo más temprano posible. Y si lo vemos acá, eh, vemos que, por ejemplo, aquellos pacientes que recibieron antes de los 12 días del inicio de enfermedad eh, eran más prevalentes dentro del grupo control y los pacientes que recibieron la intervención después de los 12 días del inicio de enfermedad
fueron más prevalentes en el brazo de intervención. Nuevamente, estamos viendo de que de repente no hay una correcta distribución aparentemente, si bien, nuevamente, esto no es tan grosero las diferencias, pero sí son diferencias que hay que tener en cuenta, ¿no? En conclusión de esto es que puedo ver que en mi brazo de intervención aparentemente tendrían más riesgo de morir o de no tener un correcto efecto de la intervención en comparación con mi brazo control. Si bien esto no es de manera muy grosera, pero son cosas que hay que tener en cuenta. Ya, ahora finalmente vamos a la parte de resultados. Vamos a ver eh, qué es lo que han encontrado. Estas son las gráficas de Kaplan-Meier. Lo que puedo ver acá es, acá en la base son los días de seguimiento, ¿no? Desde el día 1 hasta el día 28, que fue todo el periodo de seguimiento de mi ensayo clínico. Y acá puedo ver el porcentaje de pacientes que logran el mejoramiento clínico. Eh, ¿Cuántos eran? ¿Cómo era? ¿Se acuerdan? Era mejora 2 escalas o se da de alta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, obviamente al día 1 nadie había mejorado o nadie se fue de alta, por obvias razones. Pero mientras los días van pasando, van aumentando la prevalencia de pacientes que llegan a obtener el outcome. Y acá yo puedo ver dos líneas, la línea roja y la línea eh, azul, que es la línea de la intervención a la línea de control. Lo que yo esperaría encontrar es de que la línea de intervención del lopinavir-ritonavir sea un poco más pronunciada o sea más temprana en comparación con mi brazo control. Lo que sucede acá es todo lo contrario. En verdad son relativamente similares, si bien hay una pequeña diferencia, un espacio entre ellos, al fin y al cabo, aparentemente la prevalencia no es tan diferente al final del seguimiento de los 28 días y durante todo el periodo de seguimiento tampoco no hay un proceso en que digamos, o no hay un espacio en que digamos que sí se comienzan a separar mucho, ¿no? Entonces, y al fin y al cabo, lo que yo puedo obtener acá es de que durante todo el periodo de seguimiento, aparentemente el lopinavir ritonavir en comparación con el control no tiene un mayor efecto para mejoría clínica durante todo el periodo de seguimiento, ¿no? Y eso lo calculo con un hazard ratio, o sea, de manera numérica eso lo hago de manera visual, pero de manera numérica lo puedo calcular con un hazard ratio de 1.31. Los hazard ratio, los risk ratio, odds ratio o razones de prevalencia siempre van a tener un valor numérico. Lo que yo tengo que obtener es de que si es que mi variable es dicotómica o es categórica, es decir, una variable sí o no, como en este caso, obtiene o no la mejoría clínica, el valor de no efecto de este hazard ratio o risk ratio u odds ratio es 1. Entonces yo esperaría obtener un hazard ratio lo más alejado al 1 para yo poder obtener un efecto. Más de 1 o menos de 1, eso depende del outcome. En este caso es un outcome de mejoramiento clínico. Yo esperaría que sea más de 1, lo más alejado del 1 posible. Si fuera mortalidad, yo esperaría que sea lo menos de 1 posible, 0 punto y algo, porque yo esperaría que tenga menor prevalencia para mortalidad. Pero como en este caso es mejoramiento clínico, entonces va para más de 1. En este caso específico me está dando un hazard ratio de 1.31. Eso es bueno, ¿verdad? Porque me está diciendo que tiene mayor prevalencia para obtener la mejoría clínica en comparación con el control. Sin embargo, me están dando un intervalo de confianza al 95% de 0.95 a 1.85. ¿Qué significa eso? El intervalo de confianza me sirve para poder yo tratar de extrapolar los resultados de mi estudio a la población objetivo. ¿Por qué? Ese 1.31 es lo que ha calculado, pero solamente con los datos de su estudio, de este estudio, de su muestra, de los 199 pacientes. ¿Qué pasaría si es que yo quisiera extrapolarlo a otra población, a pesar de que ser similar, pero es otra población? Yo tendría que encontrar, yo podría o estar seguro más o menos de encontrar no necesariamente un hazard ratio de 1.31, sino yo podría encontrar hazard ratios tan pequeños como 0.95 o hazard ratios tan grandes como 1.85. Entonces, para eso me sirve mi intervalo de confianza al 95%, para poder ver qué tan aproximada la realidad va a ser en mi población. O sea, qué posibles valores yo podría obtener en mi población objetivo de aplicación de los resultados de este estudio. Entonces, yo esperaría que mi intervalo de confianza se mantenga dentro de
del rango positivo del uno, o sea, más del uno, porque si mi valor de no efecto es uno, yo esperaría que todo sea mayor de a uno. Pero ¿qué es lo que sucede acá? Yo tengo un valor mínimo de 0,95. ¿Qué significa eso? Que en la población objetivo yo podría tener un hazard ratio de 0,95. Y eso es peor, porque lo que me haría es, me evitaría obtener el outcome. O sea, dándole el lopinavir, ritonavir, me evitaría obtener la mejoría clínica en comparación con el control. Entonces, como conclusión de este rango de intervalo de confianza que incluye al uno, que es el valor de no efecto, yo puedo decir de que en verdad no tengo ninguna certeza qué es lo que sucede en la población con respecto a los resultados de ese ensayo clínico. Entonces yo puedo decir de que en verdad los estudios, los resultados de ensayo clínico, al menos desde un punto de vista estadístico, no son significativos y por ende no serían aplicables en mi población, porque la certeza de que funcionen o funcionen peor, yo no estoy seguro. La certeza no es alta, o sea, al contrario, estoy muy inseguro con respecto a eso. ¿Se entiende? Entonces, en este caso, a pesar de tener un hazard ratio bueno, pero este hazard ratio siempre acuérdense de que es de la población de estudio, no necesariamente de la población objetivo a la cual yo quiero aplicar. Lo mismo sucede en este gráfico de Kaplan-Meier, que es lo mismo, pero con el mismo outcome en días y en prevalencia de mejoramiento clínico, pero acá utilizan el análisis de intention to treat modificado, que es el que fue excluyendo a los tres fallecidos al inicio. Probablemente los tres fallecidos al inicio hayan sido considerados como fallecidos al día 1, día 2, pero disminuyendo esas características de los fallecidos, vemos que de repente se separan un poquito más, sobre todo al final, el grupo de intervención en comparación con con el grupo control. Hay un poquito más de efecto en comparación con este gráfico inicial. Sin embargo, es importante también corroborarlo con la parte estadística. Y efectivamente, un hazard ratio me sale un poco más grande, es 1,39. Pero el intervalo de confianza casi está incluyendo el uno. Casi hubiera sido significativo. Si es que me incluye el uno, que es el valor de un efecto, ¿qué significa que sea uno? Si yo obtengo un hazard ratio de uno, es de que literalmente te está diciendo que no hay efecto. No hay ni efecto positivo ni hay efecto negativo. Simplemente no hay ninguna relación entre la intervención y el desenlace. Entonces, eh, yo no puedo estar seguro con respecto a los resultados considerando solamente este intervalo de confianza de 1 al 1,91. Entonces, nuevamente, a pesar de hacer este nuevo análisis excluyendo los tres fallecidos al inicio, me sale un resultado estadísticamente significativo. Perdón, no estadísticamente significativo, a pesar de que está casi rozando la significancia estadística. Pero si queremos ser un poco más estrictos, desde un punto de vista estadístico, no es significativo. Desde un punto de vista clínico, tampoco podemos ser muy certeros con las opiniones con respecto a esto, porque no tenemos mucha evidencia con respecto a la efectividad. Pero al menos desde ese punto de vista, no hay un efecto. Al menos no hay un efecto claro o no hay un efecto fuerte con respecto a mejoramiento clínico para mi intervención. Adicionalmente también hacen otros tipos de análisis por subgrupo, es decir, hacen el mismo análisis pero en grupos particulares del estudio. Por ejemplo, si es que te preocupaba que los pacientes que recibían antes de los 12 días o después de los 12 días de inicio de síntomas tendrían mejores efectos, hacen ese análisis. Acá en este análisis es los pacientes que recibieron la intervención antes de los 12 días del inicio de síntomas y acá los que fueron después de 12 días del inicio de efecto y obtienes resultados muy similares, no significativos. El intervalo de confianza incluye el uno acá, el intervalo de confianza también incluye el uno acá, entonces tampoco no habría ningún efecto. Aparentemente, el recibir antes o después de los 12 días tampoco no tiene alguna implicancia con respecto a a la probable efectividad de esta intervención, ¿no? Acá en la tabla 3 me están dando todos los desenlaces secundarios y como les había dicho, no estoy calculando eh, algún efecto relativo o un riesgo relativo, algún hazard ratio, solamente me está dando las diferencias entre prevalencias o medias según lo que puedan encontrar. Em, por ejemplo, mortalidad al día 28, el total fue de 22,1, fueron fallecidos el 20% de todos los pacientes. En el grupo del Lopinavir y Ritonavir fueron 19,2 y en el grupo del Standard of Care fueron 25%. No han calculado ningún efecto, solamente han calculado la diferencia entre 25 y 19 diciendo que yo obtengo menos de 5,8%, o sea, tengo
una mortalidad menor de 5.8% en comparación con el grupo control. Sin embargo, el intervalo de confianza que me dan acá también es importante considerar eso. Como es una diferencia, acá el valor de no efecto no es 1, es un valor de no efecto 0. Porque si es que ambos es lo mismo, si es que fueran lo mismo, el brazo de intervención y el brazo de control, yo los resto y tengo 0. Entonces el valor de no efecto es 0. Yo esperaría que mi intervalo de confianza no cruce el 0. Pero acá ¿qué es lo que sucede? Me están dando un intervalo de confianza de menos 17.3 a más 5.7. De hecho, que cruza el 0. Entonces, tampoco no son estadísticamente significativos desde este punto de vista, ¿no? Lo mismo sucede con mejoramiento clínico a diferentes días, periodo de seguimiento, periodo de estancia hospitalaria en UCI, duración de ventilación mecánica, días de soporte oxigenatorio, mediana de periodo hospitalario, tiempo promedio desde la randomización hasta el alta, los pacientes que fueron de alta, o tiempo de randomización hasta la muerte, los pacientes que fueron de muerte, los pacientes que fueron fallecidos, perdón. Lo mismo, ¿no? Sucede, todos incluyen al 0 como su intervalo de confianza, entonces en teoría estadísticamente tampoco no tiene ningún efecto la intervención, es decir, el opinavir y ritonavir en cada uno de estos outcomes. Sin embargo, es importante recalcar que el objetivo principal de este ensayo clínico no es evaluar estos outcomes, sino es evaluar el outcome primario. Adicionalmente, puede encontrar resultados en los outcomes secundarios, pero no significa que estos resultados sean del todo concluyentes. Si tú quieres evaluar mortalidad, se debería hacer un ensayo clínico específicamente para evaluar mortalidad como outcome primario y calcular el tamaño de muestra en base a ese outcome, porque el tamaño de muestra es en base al outcome primario. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Estos resultados me dan aproximaciones iniciales de posibles resultados, pero siempre tienen que ser confirmados en un ensayo clínico. Adicionalmente, con respecto a copias virales, es importante mencionar que eh, tampoco hubo un efecto con el opinavir ritonavir y en comparación con el control. Se ve que al inicio ambos nacen con una carga viral relativamente importante, pero obviamente conforme van pasando los días, la carga viral va disminuyendo, pero se ve que no hay diferencias, al menos estadísticamente significativas, entre la curva del opinavir y la curva del control, ¿no? Van disminuyendo, sí, la carga viral, pero ambos van disminuyendo casi en la misma proporción, ¿no? Y si se dan cuenta, para poder estar seguros que efectivamente no se diferencian entre ellos, es que el puntito que te dan acá es el promedio, pero también te están dando un intervalo de confianza, que son estas dos barras paralelas que están naciendo de cada punto. Entonces, por ejemplo, acá en este caso te están diciendo de que son relativamente similares al inicio, ¿no? Al primer periodo de seguimiento, porque los intervalos de confianza se sobreponen entre ellos. Acá al día 5 de seguimiento son súper similares, sus intervalos de confianza se sobreponen en toda esta parte. Acá al periodo 10 de seguimiento, igual, sus intervalos están súper sobrepuestos. Al día 14 igual, siguen sobrepuestos. Día 21, día 28 igual. Entonces, cuando se sobreponen los intervalos de confianza, en teoría no son estadísticamente significativos. Aparentemente no puedo hacer esa conclusión. Entonces, de manera muy similar, el opinavir y el ritonavir, según estos resultados, tampoco tendrían un efecto con respecto a la disminución de la carga viral. Lo cual es interesante porque me estaría diciendo de que en teoría ni siquiera tendría un efecto mismo sobre el SARS-CoV-2. Y una parte muy importante de los ensayos clínicos es evaluar los efectos adversos. En este caso, generalmente te lo dan como una tabla separada. Y también deberían darte tu odds ratio, tu hazard ratio, si es que lo permite, ¿no? A veces como son tan pequeños los efectos adversos, como el valor es cero, obviamente no se puede calcular hazard ratio ni odds ratio. En este caso lo que te están dando solamente es el porcentaje por cada brazo. En el brazo del opinavir y en el brazo del standard of care. Eh, acá son el total de cualquier grado, o sea, el total de todos los efectos adversos, y solamente acá son efectos adversos severos, grado 3 y 4, según su escala. En total de efectos adversos, en el brazo del lopinavir y ritonavir fueron 48.4%, mientras que en el brazo del standard of care fueron 49.5%. Efectos adversos en el Standard of Care supongo que hayan sido por las intervenciones que no lo especifican bien, pero yo supongo que hayan sido por el tema de las intubaciones, el ECMO o algunas otras cosas que han tenido que suceder a los pacientes, ¿no? Que obviamente siempre tienen efectos adversos. Tener en cuenta lo siguiente, que por ejemplo hay que considerar los efectos adversos que estuvieron presentes en el brazo del opinavir y ritonavir y los que no estuvieron en el Standard of Care, porque probablemente esos efectos adversos sí sean debidos a la intervención per se, porque tener en cuenta que no solamente están recibiendo la
el lopinavir y ritonavir. Están siendo sometidos a diferentes tipos de intervenciones, pero que en ambos brazos en teoría deberían ser similares, ¿no? Que son la intubación, los antibióticos, corticoides, diálisis, o sea, todas esas cosas también son consideradas entre comillas intervenciones, pero como ambos brazos los reciben, no se toma en consideración como tal. Es por eso que los efectos adversos que solamente estén presentes en el brazo de ritonavir lopinavir y ritonavir y no en el standard of care, muy probablemente se deban específicamente al efecto per se del lopinavir y ritonavir y no a cualquier otra causa, ¿no? Como corticoterapia, antibioticoterapia, diálisis, etcétera. ¿Qué efectos adversos he encontrado? Náuseas, vómitos y diarrea, generalmente desde el tipo de vista gastrointestinal. Y de la misma manera con eventos adversos serios, también mencionaban, eh, bueno, en total había 20% del brazo de intervención y 32% del brazo del standard of care. Aparentemente había menos efectos adversos en el brazo del opinavir y ritonavir. Aparentemente no fueron tan invasivos o no les dieron tanto tratamiento fuerte en este tipo en este brazo de intervención en comparación con el standard of care. Y bueno, en general no hubo ninguna muerte en el brazo del opinavir ritonavir que fue asignada específicamente a la intervención, según los evaluadores. Así lo mencionan. En teoría no te debería causar más muerte en comparación por efectos directos del opinavir ritonavir, pero como conclusión de esto sí podría haber que te podría causar más efectos adversos desde el punto de vista gastrointestinal. Y tener en cuenta que este es por vía oral, entonces te limitaría un poco esas cosas. Obviamente si es que tienes náusea, vómito, diarrea, o náusea, vómito sobre todo, te va a limitar terminar la terapia completa de los 14 días. Entonces sería un problema con el opinavir ritonavir. Como ya terminando ya finalmente la discusión, acá mencionan algunas cositas. Es importante también leer la discusión porque te aterrizan un poco más los resultados y te dan la opinión de los autores. A veces la discusión tiende a ser un poco subjetiva, pero funciona para poder más o menos ubicarte dentro del contexto. Lo que ellos dicen es de que no encuentran diferencias estadísticamente significativas en ningún enlace, como ya lo hemos visto, en ningún desenlace, perdón, y que aparentemente esto podría deberse a muchas causas. Lo importante de la discusión es que puedan tratar de explicar esto, ¿no? ¿Por qué han encontrado estos resultados? Entonces puede deberse a que el tratamiento inició demasiado tarde para poder evaluar o para poder provocar una evolución clínica favorable, ¿no? O para afectar la evolución clínica per se del SARS-CoV-2. Ya vemos que la mayoría comenzó, en promedio comenzó al 13.º día de enfermedad y probablemente hubo una tardanza considerable, ¿no? Que sí puede ser. Los desenlaces mencionan que los desenlaces que se midieron fueron demasiados duros, entre comillas, para capturar pequeñas diferencias. A veces, cuando mides desenlaces muy duros como mejoría clínica o mortalidad, tienden a ser, como son tan fuertes, no tiene la capacidad de poder detectar diferencias pequeñas. Pero acá es, entre comillas, riesgo-beneficio, ¿no? Porque yo quisiera que sí tengan diferencias grandes, ¿no? O sea, si no, ¿por qué le estaría dando la intervención per se? Pero puede ser una explicación de por qué no encuentran diferencias. Y otra parte importante, ya con respecto al cegamiento, es de que como no hubo cegamiento, es probable que sí haya este proceso de no cegamiento haya podido interferir sobre la decisión clínica de cada uno de los pacientes con respecto a su manejo, sobre todo con los médicos. De repente los médicos, al saber que se encuentran en el brazo del ritonavir, del brazo de intervención, se dieron cuenta de que dijeron, bueno, están recibiendo el fármaco, no hay que ser tan agresivos con ellos. Entonces, por eso de repente no han encontrado tantos efectos adversos severos en el caso del brazo de intervención. Mientras que en el brazo del control, como sabían que no estaban recibiendo ningún tratamiento especial, fueron más fuertes con ellos, fueron más fuerte su tratamiento con ellos, el manejo de soporte, y probablemente eso fue lo que le causó más efectos adversos severos a ellos. Adicionalmente de que al momento de la evaluación también lo mismo, ¿no? Como estamos evaluando mejoría clínica, también estamos evaluando si es que ha tenido intubación mecánica, si es que está en ECMO, si es que tiene intubación en general. Entonces, al ser más severos con el brazo del control, probablemente esto ha sido una limitante para poder ver diferencias estadísticamente significativas entre el brazo de intervención y el brazo del control. Entonces, ahí lo importante es el cegamiento.
Otras cosas importantes que hay que tener en cuenta que el lopinavir y ritonavir, bueno, es un antiviral, pero entonces por ende debería disminuir la carga viral. Sin embargo, no se muestran caídas para la medición de la carga viral. Pero es importante considerar que las muestras, o sea, la primera muestra luego de la intervención fue al quinto día recién. Entonces, de repente están considerando que no se pudo evidenciar posibles caídas en los primeros días. Y adicionalmente dice que las muestras bucales fueron muestras bucales y no específicamente nasofaringias, que en teoría, según lo que mencionan, son mejores y tienen mayor sensibilidad. Y adicionalmente, con respecto a los efectos adversos, tener en cuenta que el 14% de todos los pacientes del lopinavir y ritonavir no terminaron el régimen por los efectos adversos, sobre todo las intestinales, como ya lo hemos mencionado. Y tener en cuenta que ya se está usando la dosis máxima en ensayo clínico y no sería recomendado aumentar la dosis en un nuevo ensayo clínico para poder evaluar mejor los efectos, ¿no? O para querer obtener mejores efectos. Adicionalmente, ya finalizando toda la evaluación del ensayo clínico, es considerable tener en cuenta que si es que hay algún conflicto de interés, alguna relación con las empresas farmacéuticas o algún interés particular de los autores. Eso generalmente lo mencionan al final de todo el artículo, antes de comenzar las referencias bibliográficas. Y si es que lo tuvieran, es importante que mencionen cómo lo manejaron. En este caso específico, fueron financiados el ensayo clínico por entes de investigación del Estado chino, sobre todo. Aparentemente no tienen ninguna relación con la empresa farmacéutica, no tienen ningún interés particular, comparten toda la información que han obtenido. Y bueno, tener en cuenta que acá mencionan, me parece interesante, que dedicaron ese trabajo para toda la memoria de los trabajadores de salud que habían dado su vida para el manejo de pacientes con COVID-19. Me pareció importante. Y bueno, básicamente eso. Y ya para finalizar, una herramienta para poder evaluar el riesgo de sesgo en los ensayos clínicos es el riesgo de sesgo de Cochrane. El riesgo de sesgo de Cochrane te evalúa 7 dominios. Esto es otro tema muy aparte, en verdad debería ser otra ponencia, pero me parece importante tener en cuenta esto, ¿no? Es una herramienta que te permite evaluar de manera sencilla y entre comillas un poco más rápida y sobre todo resumida los posibles sesgos que tiene el ensayo clínico que estoy evaluando. En este caso, lo que te piden, por ejemplo, generación de secuencia aleatoria, es decir, ¿ha habido un proceso de aleatorización? Sí, sí ha habido. Entonces hay un bajo riesgo de sesgo de selección. El ocultamiento de la asignación, es decir, ha habido este proceso de aleatorización, ha sido ocultado, es decir, lo que mencioné, ¿no? Ha sido hecho por una persona en particular y esta persona particular aparentemente no se ha roto el cegamiento de esto. Sí, entonces ha habido bajo riesgo, ¿no? Ha habido el ocultamiento de la asignación. Sin embargo, el cegamiento de la intervención per se, o sea, a pesar de que el estadístico no se lo había comentado a nadie, era fácil determinar quién estaba en el brazo de intervención y brazo de control, porque era solamente ver al paciente si es que estaba recibiendo sus pastillas y nada más, porque no había un placebo. Entonces, el tema del cegamiento del participante y del personal sí era alto riesgo de sesgo porque no había cegamiento prácticamente. Y cegamiento de los evaluadores de resultados, es decir, las personas que evalúan los outcomes, es decir, quién determina si es que mejoraba o no clínicamente, en este caso, también era alto porque no estaban cegados. Entonces, esos evaluadores podrían decir, bueno, este paciente está en el brazo de intervención, debería mejorar un poquito, ¿no? Entonces te voy a poner que sí has mejorado, ¿no? Entonces, como es una escala, en teoría, dependiente de algunos evaluadores, en teoría no es subjetiva, pero podría haber algún efecto por ahí. Con respecto a los resultados incompletos, es decir, el momento que vimos el flujograma, si es que han habido datos perdidos y si es que esos datos perdidos podrían haber afectado finalmente los resultados, que se llama sesgo de desgaste, aparentemente es bajo riesgo. ¿Por qué? Porque si bien ha habido datos perdidos, para comenzar en tamaño no fueron tan relevantes y aparentemente no han tenido relación porque al hacer el análisis con y sin datos perdidos de las muertes, eh, encuentro que efectivamente no hay una significancia estadística. Obviamente sí aumenta, pero no hay una diferencia. Entonces por eso lo estoy poniendo bajo riesgo. Con respecto a sesgo de notificación selectiva de resultados, esto hay que evaluar el protocolo del ensayo clínico. Y acá sí te lo dan. Solamente es cosa de buscar con el código del protocolo que se encuentra en el resumen. Y lo que te dicen es que todo lo que está en tu metodología de tu artículo científico tiene que estar en la metodología del protocolo. El problema con la metodología del protocolo es que no mencionan nada de análisis estadístico, ni de intention to treat, ni de por protocolo, ni tampoco evidencia algo de un análisis de intention to treat modificado.
Entonces no mencionan nada de eso con respecto al análisis estadístico, ni con respecto pero sí mencionan con respecto a los outcomes. Efectivamente, el outcome primario desde el inicio era mejoría clínica. Por ese lado está bien, pero por el otro lado, con respecto al análisis estadístico de los outcomes, sí está mal, porque no lo mencionan absolutamente nada y probablemente en su afán de poder encontrar resultados estadísticamente significativos, han hecho sobreanálisis los datos, pero aún así, bueno, aparentemente tampoco les funcionó, pero igual es un alto riesgo de sesgo de notificación. Y finalmente, otros sesgos, como algún otro sesgo metodológico o que los grupos sean demasiado diferentes luego de la autorización o que haya evidencia de fraude, bueno, aparentemente no hay nada de eso en la literatura. Obviamente esto con el tiempo se va a ver, pero probablemente no se deba. Y algún otro sesgo metodológico aparentemente no hay, más allá de los ya evaluados. Entonces por eso sería bajo riesgo. Entonces los riesgos más importantes acá serían en el sesgo de realización, de detección y de notificación. Y ya para terminar, como conclusiones es que el opinavir ritonavir al parecer no tiene algún efecto para los pacientes con COVID-19, con neumonía por COVID-19, con distrés respiratorio, y por ende hasta la evidencia actual no se recomendaría su uso por su no efecto, básicamente, y por sus efectos adversos, sobre todo a nivel gastrointestinales. Las limitaciones de este estudio, las más importantes es de que en comenzar no hubo cegamiento. Aparentemente los pacientes son un poco más críticos en el brazo de intervención y que aparentemente tampoco no hubo un análisis adecuado para los desenlaces secundarios, que si bien no son importantes desde un punto de vista en comparación con el desenlace primario, pero sí era relevante tratar de ver si es que había más mortalidad o había más estancia hospitalaria, ¿no? O que nos den alguna idea con respecto a eso. Se necesitan definitivamente más ensayos clínicos con respecto a esta intervención para poder comparar estos hallazgos y ver si efectivamente estos resultados se mantienen en los demás ensayos clínicos o simplemente cambian, ¿no? Y bueno, definitivamente, como hemos visto, leer un artículo nos ha llevado casi hora y media, un poquito más, y de todas maneras se necesita una constante capacitación en este tipo de lecturas para poder interpretar correctamente los resultados y que no te estén vendiendo cosas que al final no sean. Sobre todo lo importante es poder identificar bien las limitaciones del estudio y en base a esas limitaciones poder tomarlas en consideración, leer bien los resultados, interpretar bien los resultados y finalmente en base a eso tomar una decisión. Si es que el ensayo clínico me sirve para aplicarlo en pacientes o no.